Buenas a todos, hoy quiero hablarles de esta obra de webtoon Lupe Mágica. Bueno, en la primera parte conocemos a la protagonista Lupe, quien nos habla de su madre, negocio familiar y cómo le duele haber perdido a su abuela. Misma que por una clienta nos enteramos que era una señora querida pero también peculiar, a la que algunos consideraban una bruja. La madre se toma esto con humor, mientras que a Lupe definitivamente le molesta, como a cualquiera de 14 años de edad. Luego nos vamos ya a la noche, donde se muestra que Lupe quiere mucho una manta que fue hecha por su abuela. Y se aparecen unas sombras del nahual y de los chaneques, y ahí se va toda la primera parte. Es una introducción demasiado larga para lo poco que ocurre, aunque puedas encontrarlo gracioso. Y sentía que estaba leyendo una vida cotidiana, sinceramente. Esperaba que en las siguientes partes la historia se pusiera un poco más dinámica, así que ya veremos, o ya les cuento. En el segundo capítulo, Lupe le cuenta a sus compañeros de clase lo que sucedió, creyendo que había sido un sueño, hasta que en la mañana ve cómo su manta está dañada. Esto ocurre a las 3 de la madrugada, la llamada hora del diablo, en la que se cuentan que ocurren cosas extrañas. Una de las compañeras de Lupe tiene conocimiento sobre los chaneques y da una breve explicación de qué son. Luego Lupe vuelve a su casa, donde descubre que su madre ha convertido su manta en una chaqueta en tiempo récord. Y debo decir que me interesa más saber cómo la madre convirtió en el horario de clases de su hija y atendiendo sola un negocio, esa manta en una prenda de vestir. Creo que cualquiera compra tela y manda a hacer una de esas y se toma una semana, 4 días a lo mínimo. Hablo en serio, a Lupe no parece importarle en esta parte qué pasó realmente con los chaneques, o al menos no importarle más de lo que pasó con su manta. Este objeto es todo el foco para ella y por lo tanto es todo el foco para el espectador, lo cual encuentro bastante aburrido. Puedo comprender que el escritor no haya querido colocar demasiada información en las primeras partes, pero es tan poca que no genera interés, si soy sincera. Hay muchas viñetas sin diálogo solo para mostrar una acción que puede ser importante para la protagonista, pero no parece nada relevante para la historia y el desarrollo de la misma. En el episodio 3, Lupe quiere tomarle una foto a estos chaneques, comprensible por la típica curiosidad a esa edad en la mayoría. Una vez que logra ver a uno de estos y este se le escapa, ella lo sigue de manera bastante imprudente, se sale de su casa y llega hasta lo que por lo visto es una plaza, o creo que lo es porque hay una iglesia y una fuente, y todos sabemos que en la mayoría de las plazas hay iglesias, o por lo menos se ve como la plaza de mi municipio, el diseño de la iglesia. Aquí ella recuerda lo que siguieron hablando con sus amigos de la escuela, o más bien con la que lee las cartas, quien le advirtió o comentó que algunos piensan que estas criaturas son peligrosas. Ahí ella obviamente reacciona por fin a lo que está haciendo, se asusta e interrumpe un ser que resulta ser su nahual. Este le dice que debe destruir su chaqueta o estos seres no la dejarán en paz. Una vez que van a otro sitio, esta le explica que él
está ahí para protegerla porque ella nació bajo su signo. Me llama la atención el diseño de este personaje. Su flequillo en la frente tiene la forma de dos pares de alas de paloma. Se muestra como un personaje frío o poco expresivo, lo cual lo hace muy poco interesante. Las que Lupe se niegue a dañar su preciado tesoro, o destruirlo más bien, no dañarlo, les sugiere entonces que él le puede enseñar a prepararse para enfrentar a estas criaturas. El único detalle es que, a ver cómo lo digo, la motivación de Lupe es floja, no es fea, digo es lindo, pero es una motivación floja y no se relaciona con lo que vi en el tráiler. Nahual nunca le dice a ella la importancia del entrenamiento o por qué es importante que se entrene. Él sí dice que necesita ayuda, pero no especifica el motivo de ello. Y otra vez tenemos el mismo problema con las dos anteriores. No se da suficiente información para así poder retener el interés. Ciertamente esto no me genera interés en lo que está pasando. No me siento conectada con Lupe, con su problema, porque para mí no es grave, o sea, solo una chaqueta, como la mamá también le había dicho que no es el único objeto que le dejó su abuela, así que se siente todo muy forzado, o quizá no forzado, pero sí simplón. Y a pesar de que todo esto está pasando muy rápido, Lupe se ve muy calmada. Demasiado calmada, casi como si no pensara que haya algo importante pasando, o al menos grave. Hasta este punto sigo decepcionada, sinceramente. La parte 4, Lupe habla con Toto sobre la chaqueta y que posiblemente la abuela de esta tenía la capacidad de ver a estas criaturas y tenía gran energía, y es debido a ello que esta prenda llama tanto la atención de estos seres. Una vez que Lupe, sin pensarlo demasiado, acepta el entrenamiento, Toto le da una concha ceremonial, y tras una ceremonia o proceso muy breve y que no se ve muy complicado para nada, esta se transforma. Esto es contrario a lo que vi en el tráiler, en el que se daba a entender que ella debía entrenar para poder liberar su poder. E inmediatamente reaparecen estas criaturas y ella decide enfrentarlas, y básicamente eso es todo lo que ocurre. No tengo interés de seguir esta obra, no le encuentro nada interesante, y el traje de la misma, si bien la parte superior está bien, la parte inferior, si es una referencia, está muy mal hecha. La falda, las medias y el adorno de los zapatos es demasiado evidente de dónde se lo sacó, y ya me parece que raya en lo inapropiado para un escritor. No en el sentido de que sea un plagio o esté feo, sino en el sentido de que pierde la oportunidad de darle un diseño totalmente original a su protagonista, y por lo tanto una parte de la autenticidad de su universo, de su forma de pensar, de ver. Así que es un error que no debería ser cometido, ya que está en la protagonista. Si fuera un detalle de su ropa de vestir normal, se aceptaría más fácilmente. Bueno, es todo lo que tengo que decir. No encuentro la obra para nada nada propia o nada muy destacado, sinceramente. Creo que está muy desaprovechado, se pierde mucho tiempo en cosas que no aportan nada a la trama, ni tampoco al desarrollo de la propia Lupe, sinceramente.
Básicamente encuentro esto muy aburrido. Que si hay gente que la sigue, supongo que les gusta que el diseño sea bonito, que la historia es fácil de seguir, porque en realidad hasta este punto se ha mostrado poco y si el resto de la historia es igual, bueno, no sabría decir cuánto vaya a durar. Mientras el autor no haga la obra demasiado extensa, podría conservar una audiencia decente durante cierto tiempo, pero no es algo que digamos se vaya a popularizar enormemente o que vaya a tener una gran comunidad, al menos con lo que vi en estos 4 capítulos, y me parece que esa debería ser una opinión bastante general del público. Bueno, eso es todo lo que tenía para decir. Chao.